Cordial saludo, mi nombre es Katie Díaz y en el día de hoy, junto con mis compañeros María José Aguas Paternina, Salomón Pimienta López y Cindy García, venimos a socializar la etapa 4 métodos y metodologías del curso de Psicología Política, donde socializaremos la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. A continuación, mi compañera María José. Buenas noches, apreciados tutores y compañeros. Bueno, la pregunta que se va a argumentar aquí es de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta del análisis sociopolítico de la psicología política. Se puede decir que el análisis crítico del discurso es una de las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que podemos identificar en el campo de la investigación del discurso. Por ende, se puede decir que es un campo académico interdisciplinario e interdisciplinario que comenzó a gestarse en forma paralela en diversas disciplinas desde mediados de la década de 1970. El contemporáneo en el que confluyen aportes de diversas disciplinas como la lingüística, la antropología, la psicología, la sociología, la filosofía, las ciencias tradicionales y de la comunicación. Una de las características que más influye en este aporte es el creciente interés de la humanidad y de las ciencias sociales por discutir y estudiar el lenguaje dicho en la vida social. Por ende, la sociedad como tal, desde varios tiempos, han estado enfatizando su funcionamiento y la práctica social, así como también como sus efectos fundamentales y productivos en el nivel del conocimiento, interacciones y especificaciones para poder identificar algún sujeto de un sistema sociohistórico particular. También se puede decir que el enfoque aquí es como unos actores que generan e interpretan textos a partir de un conjunto de fuentes discursivas que relativamente están estables y socialmente disponibles para constituir órdenes discursivos. Por otro lado, el orden del discurso se entiende como un conjunto organizado de prácticas discursivas relacionadas con un campo en específico o una organización que tenga diferentes formas específicas para usar el lenguaje y interactuar, representar y aprender sobre un dominio social particular. Aquellas de las relaciones y sistemas discursivos locales. Para culminar, el orden discursivo es el aspecto de un sistema social. Aquellos componentes o construcciones como herramientas internas y externas que permiten transformar en tasas de cambio variables al nivel de los procesos sociales históricos en lo que incluyen en los discursos críticos y análisis. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Salomón Pimienta y continuando con lo abordado por la compañera María José, eh, el análisis crítico del discurso se trata de una herramienta que nos permite realizar un debate, un discurso o una exposición de ideas desde la psicología y la política en el que tratan temas que abarcan desde la economía, la sociología y la historia, etcétera, con la finalidad de tomar decisiones que promuevan el bien y mejoramiento del individuo y la comunidad a la que pertenece, proporcionando un ámbito en el que se sientan apoyadas en el contexto y el proceso político-social. Nos permite ir más allá del lenguaje en su expresión más básica, permitiéndonos cuestionar las dinámicas de poder, el mandato y el abuso sociopolítico detrás de los mensajes ocultos en los discursos y dándoles la oportunidad a los individuos de analizar esto mismo y poder decidir por sí mismos si creer o no en el mensaje que estos discursos tratan de transmitir desde las sombras. Muchas gracias, compañera Katie. Pues continuando con la pregunta, eh,
El AACD es una de las diversas perspectivas teóricas metodológicas que se trata desde un campo académico heterogéneo e interdisciplinar, que empieza a gestarse en forma paralela en diferentes disciplinas desde mediados de los años 60. Tiene como antecedente directo e inmediato los desarrollos de la denominada lingüística crítica, la que desde los años 70 en Gran Bretaña se interesó por estudiar con herramientas analíticas propiamente lingüísticas las relaciones entre lenguaje, poder y control social. En términos más amplios, tiene sus raíces y se nutre debido al desarrollo del denominado marxismo occidental a lo largo del siglo XX. El marxismo cultural inglés, pasado por los trabajos de las distintas generaciones de la escuela de Frankfurt y Alto Sur, destacó la centralidad de la cultura y las formas simbólicas en los procesos de dominación característicos de las sociedades capitalistas. Eh, el ACD tiene algunos postulados que, en primer lugar, se caracteriza por desarrollar una teorización que se revela en relación dialéctica entre el discurso y las estructuras sociales. También eh, dice que la práctica social históricamente está situada. Y por último, que contribuye activa y creativamente a la construcción, sostenimiento y transformación del orden social. Gracias. Ok, de acuerdo con la pregunta orientadora, el análisis crítico del discurso se puede considerar como un análisis científico-social que se cuestiona la descripción de los eventos como objetos que se centra más en la forma de cómo se construyen los significados y de interacción social. Es crítico en el sentido que se toma de manera dinámica y las luchas del poder, ya que puede ser de carácter político, económico o simbólico. De acuerdo con esto, podemos decir que el discurso crítico, en la mayoría de las situaciones, se puede llevar a vivir a diario, ya que muchas veces, a medida que uno defienda una posición, ya sea a favor o en contra, se está creando una discusión y al debatirla o al llevarla a discusión, se está creando una decisión política o una decisión deliberada del cómo yo como sujeto estoy siendo parte de esto y el único objetivo que tiene deliberar un tema es en los diferentes puntos de vista, ya sea ya de manera en un contexto histórico, social, de una postura diferente, de una ideología dominante. Esto referente a que cualquiera comunidad puede expresar o hablar o tener diferentes posturas, ya sea política, económica o en otra postura diferente en el cual se pueda debatir cualquier problema o cualquier inconveniente que se dé la interacción social que tome un sentido crítico y que pueda darle paso a la dinámica social. Muchas gracias. Bueno, compañeras, muchas gracias por hacer parte de esta reunión. Espero que pasen feliz noche. Igualmente. Chao.